Sean todos bienvenidos y los que nos visitan, todos. Es un privilegio estar aquí, predicando, pudiendo ser un instrumento para el Señor. Y hoy vamos a hablar sobre andar en luz. Y esta es la idea principal que tenemos. Como creyentes tenemos que andar en luz. Y antes de todo, quiero poner todo en la mano del Señor mediante una oración. Señor y Dios, gracias porque, Señor, tú te has manifestado en nuestra vida, Señor, de manera que nos has cambiado, Señor, de tinieblas a la luz. Gracias, Padre, porque estamos aquí, Señor, en este día, te hemos podido adorar. Queremos seguir alabándote, Señor, bendiciendo tu nombre, Señor, y declarando, Señor, que tú eres Señor de nuestra vida, Padre. Te pedimos, Señor, que ahora nos ayudes, Señor, a poder entender, Señor, el mensaje que en esta mañana tú quieres mostrarnos a través de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes, Señor, a ser utilizado, Padre, para que poder dar el mensaje que tú quieres, Señor, que oigamos, Señor, que tu palabra se mueva en medio de nosotros, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, que nos ayudes a estar enfocados en ti, Señor, y que podamos, Señor, hoy salir de aquí, Señor, habiendo recibido la enseñanza, Señor, que tú quieres para cada uno aquí, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo traje hoy algo que me suelo llevar con la bicicleta. Y no sé, ¿alguien sabe para qué funciona esto o qué es? Una linterna, ¿no? Y bueno, ¿puedes apagar las luces? Yo creo que hay tanta claridad hoy que no va a valer de nada, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, la luz, ¿lo ves? Estoy alumbrando a David ahí. Los veo, ¿verdad? Cuando todo es oscuro, ¿qué hace la luz? Nos deja ver, ¿verdad? Mira, fíjense, estoy viendo a mi hermano Julián. Mira, levántate, Julián, por favor. Eso no se hace, Julián, que estoy predicando, ¿eh? Mira, se está comiendo unos Malteser, ¿eh? Es que cuando todo es oscuro no se ve, pero es la luz nos deja ver, ¿verdad? Pone de manifiesto todas las cosas en nuestra vida. Y eso es lo que hace la palabra del Señor y lo que vamos a hablar hoy. Así que vamos a estar atentos de qué manera esta luz, la luz de Dios, nos puede alumbrar nuestra vida. Bueno, parpadea ahí, vamos a hacer. Y bueno, nuestra lectura y el estudio, la predicación va sobre el capítulo 5 de Efesios, de los versículos del 8 al 14. Y quiero hablarles un poquito del contexto en el que se escribió esta carta hacia los Efesios, ¿vale? Éfeso era la cuarta ciudad por importancia de los romanos, del Imperio Romano, y era la sede principal de la diosa Artemisa, conocida como Diana para los romanos. Y venían peregrinos de todos lados a adorar a esta diosa. Y hacían toda clase de ritos y muchas prácticas inmorales a esta diosa Artemisa. También se encontraban en Éfeso con todo tipo de hechicerías, con todo tipo de conjuros. Había un ocultismo, había tinieblas en esta ciudad tan importante, donde era sede de esta diosa. Pero Dios mandó a Pablo aquí a este lugar, a Éfeso, un lugar de oscuridad, para rescatar una iglesia, para llevarla a la luz y para iluminar en un lugar con tanta oscuridad. La semana pasada nuestro hermano José Daniel nos estuvo hablando sobre los primeros versículos que nos encontramos en el capítulo 5 de Éfeso. Y nos dejó unas enseñanzas principales que yo pude coger y voy a decirlas hoy, que son que como cristianos debemos ser imitadores de Cristo. Tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Y cómo vamos a ser imitadores de Dios si no conocemos a Dios? No podemos imitar lo que no conocemos. Dios nos ayuda a través del Espíritu Santo para poder ser imitadores de Cristo. Y debemos tomar en serio la moralidad cristiana. Esta es de las otras cosas que nuestro hermano nos enseñó a través del Señor en su palabra. El cristiano fuerte es aquel que huye de la inmoralidad sexual
y nos dio varios ejemplos que ocurren en la Biblia, cómo hay que huir de la inmoralidad sexual en el momento en que nos encontramos. También que nadie nos engañe acerca de quién es Dios, porque Dios no solamente es amor, también es un Dios de justicia y tenemos que conocer todos sus atributos. Y nada, esto resumidamente es lo que hemos visto en el capítulo 5 antes de llegar a lo que tenemos hoy, que es la lectura de los versículos del 8 al 14. Y vamos a leer estos versículos para poder sacar las enseñanzas principales que Dios nos tiene hoy. Y voy a pedirle a mi hermano Raico que por favor, si puedes leerlo. Mira, está en la Reina Valera, ¿vale? Del 8 al 14. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Gracias, Raico. Pues de aquí podemos extraer en el primer versículo nuestra primera enseñanza, que es que tenemos una nueva identidad en Cristo. Antes estábamos en tinieblas, mas ahora somos hijos de luz. Tenemos una nueva identidad. Y cuando éramos adolescentes, yo por lo menos cuando era adolescente, tuve esa pequeña crisis de identidad de no saber qué era. Porque ya no era un niño, tampoco era un adulto, era una cosa intermedia, ¿no? Mi cuerpo estaba cambiando, tenía esa metamorfosis mental y física de estar cambiando y tenía esa falta de saber qué era, ¿no? También en la sociedad que estamos, nos identificamos con unas cosas o con otras. Por ejemplo, políticamente, a veces algunos somos o son de izquierda o otros son de derecha. O en el deporte, por ejemplo, ¿no? Algunos son del Barcelona, otros son del Madrid. Y algunos valientes son del Atlético también, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Todos nos gusta identificarnos. Y a veces, en este mundo, hay personas que luchan por estas cosas y, en cierta manera, están intentando cubrir ese vacío que sienten en su ser, porque lo único que se hace ese vacío es el Señor Jesucristo. Aquí vemos en la palabra que nos dice, como antes de conocer a Cristo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Vemos como ahora somos luz en el Señor. Hemos recibido esta nueva identidad como creyentes. Tú eres luz en el mundo, porque eres reflejo de Cristo, como ya nos habló Julián antes. Quiero leerles los versículos que se encuentran en Colosenses, capítulo 1, el versículo 13. Aquí nos habla un poquito de lo que antes la tiniebla representaba para nuestra vida. Y nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, refiriéndose a Cristo, y trasladado al reino de su Hijo amado. Antes de conocer al Señor, estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Estábamos bajo el dominio de las cosas de este mundo. Y practicábamos o potencialmente podíamos practicar todas las obras de la carne. Vamos a ver qué dice en Gálatas 5, del 19 al 21. Nos habla sobre las obras de la carne y nos da aquí una lista de cosas que antes practicábamos o que son las obras de la carne. Y nos dice, manifiestas son todas las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Andábamos antes de esta manera, manifestando las obras de la carne. Pero ahora, aquí, ha habido un cambio en nuestra vida. Estábamos en tinieblas y hemos pasado a luz. Pero si hemos pasado a luz, aquí vemos que tenemos que practicar las obras de la luz. Ya somos luz. Y mira lo que dice en Juan 8:12. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos la luz de la vida porque somos seguidores de Jesucristo y queremos manifestar esa luz en nuestra vida para poder alumbrar en medio de las tinieblas. ¿Y cómo sucedió este hecho en nuestra vida? Pasar de ser tinieblas a ser luz. Pues quiero explicarlo de la manera yendo en Juan 8, al capítulo 3 de Juan, que aquí nos encontramos con Nicodemo. Nicodemo era uno de los principales del pueblo de Israel. Él era un maestro. Él era conocedor de toda la ley. Pero él se acerca a Jesucristo y le dice, Señor, es que nadie puede hacer las obras que haces tú si no provienes de Dios. Yo sé que tú provienes de Dios. Pero Jesucristo, conociendo lo que tenía en el corazón Nicodemo, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo, nacer de nuevo. ¿Qué estás diciendo? Nacer de nuevo. Voy yo ahora de mayor a ir al vientre de mi madre. Voy como 9 meses ahí dentro y nacer de nuevo. No puede ser, no, es imposible. Nicodemo lo había entendido mal. Por eso Jesús le sigue diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí nos está hablando de un nuevo nacimiento espiritual. Ahora mismo te encuentras muerto en tus delitos y pecados ante la ley de Dios. Pero si tú pones tu fe en Dios, si das ese paso de reconocer que eres un pecador y aceptar al Señor en tu vida, vas a pasar de muerte a vida. Y este es el renacimiento espiritual del cual nos está hablando aquí, del que Jesús le habló a Nicodemo. Y si tú has creído este hecho, te has identificado con la cruz de Cristo. Y ahora estás justificado por Jesucristo, porque murió por tus pecados. Él pagó allí y cumplió toda la ley por ti. Y esta es la nueva identidad que nos ha dado el Señor. Nos ha dado la identidad de ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Vamos con la siguiente enseñanza ahora. Voy a beber agua porque estoy seco. Hace mucho calor hoy. Seguimos hablando de la luz. El fruto del Espíritu debe caracterizar la vida del cristiano. Versículos 8 y 9. Dicen, ahora que somos luz, debemos andar como hijos de luz. Y estamos aquí recibiendo un mandato del Señor. Andad como hijos de luz, como hijos de Dios, como reflejos del que es la luz del mundo. Antes estábamos practicando las obras de este mundo, mas ahora debemos de practicar las obras de los hijos de luz. Quizás puedes mirar atrás en tu vida y ver cómo vivías antes. ¿De dónde el Señor te rescató? Yo he escuchado testimonios de hermanos
que estaban inmersos en el mundo de la droga y cómo la droga hacía daño a su cuerpo, a su mente, a su familia, cómo les hacía poder robar incluso a su propia madre. Y cómo Dios los rescató de este mundo para vivir en luz. También hay un cantante que a lo mejor no todos conocen, se llama Gerardo Mejía. Él era un cantante de rap y él fue muy famoso. Y cantaba, tenía mucha popularidad. Y su vida estaba inmersa de la inmoralidad sexual. Él era esclavo de todo esto. Y hacía daño a su familia, a su esposa, con todo esto. Pero llegó un momento en que su carrera dejó de estar arriba y empezó su decadencia. Ahí se dio cuenta que realmente no tenía amigos verdaderos. Todos estaban con él por interés. Él entró en una gran depresión, cayó a lo más profundo. Y fue ahí cuando se encontró con Cristo. Y cuando él decidió poner su vida a las manos del Señor. Cuando él decidió dejar las tinieblas para pasar a la luz. Y él hoy en día canta para el Señor. A mí me encantan sus canciones. Y tiene una reconciliación con su familia. Dios ha vuelto a construir su vida, su matrimonio. Esto es lo que Dios puede hacer en tu vida. Si hoy aún no has dado este paso de fe, si te encuentras, quizás has caído de lo más bajo que te has encontrado. También quizás no has hecho nada grave. Por ejemplo, yo, la mayor parte de mi vida he estado en un hogar cristiano. Y aunque de fachada he parecido, o a lo mejor no lo he parecido, pero parecía un buen chico. O eso dice mi madre. Te puedo decir que yo practicaba las obras de las tinieblas. También tenía en mi corazón mucho pecado. Utilizaba la mentira, la envidia, los celos, muchas malas palabras. No me contentaba por las alegrías o los triunfos de los demás. Hasta que conocí a Cristo. Estaba en una cultura cristiana, pero no era creyente. Conocí a Cristo y he dejado todo esto atrás. A veces intentan volver a mi vida, pero vivo por el Espíritu. ¿Y cómo consigo vivir por el Espíritu? ¿Cómo consigues vivir por el Espíritu? Pues conociendo a Dios a través de su palabra. Orando, que es la manera en que nos comunicamos con el Señor. Alabándole. Tienes que adorar al Señor. Todos adoramos a algo. Todo el ser humano adora algo. Nosotros tenemos que darle toda la adoración al único que se lo merece, que es nuestro Señor. Y todo esto es pasado, no podemos volver atrás. Y como nos dice el versículo 8, debemos andar como hijos de luz. Vamos ahora al versículo 9. Y aquí nos encontramos un paréntesis en medio de este mandato, en medio de esta afirmación, que nos dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Vale? 3 características aquí: bondad, justicia y verdad. Pues esto es lo que caracteriza o lo que debe caracterizar la vida de los hijos de luz. Aquí dice fruto del Espíritu y muchas veces nos lleva a la carta de Gálatas, ¿verdad? Que habla de los frutos del Espíritu. Pero aquí el Señor, aquí la traducción utilizada del griego viene más, la traducción del griego es, de los originales, es fruto de la luz, ¿vale? O sea, los hijos de luz tienen que dar fruto de luz. ¿Y cuáles son los frutos de luz? Pues un carácter con bondad, justicia y verdad. ¿Verdad que sería raro que un naranjero diera ciruelas? ¿Alguien lo ha visto alguna vez? No, ¿verdad? Lo normal que es que dé naranja, ¿no? Pues los hijos de luz tenemos que dar también frutos de luz, ¿vale?
Pues vamos ahora a ver un poquito estas 3 características que tienen que caracterizar al cristiano, que son bondad, justicia y verdad. La primera, la bondad. Y aquí bondad se refiere a una excelencia moral o algo que es tan bueno en naturaleza como en eficacia, la cual se encuentra su expresión más plena y sublime en lo que se hace de manera voluntaria y sacrificada por otros. Esta bondad también la encontramos en los frutos del Espíritu, en Gálatas 5:22, donde nos dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La bondad es una cualidad con la que nos relacionamos con los demás. Yo, puedo ser bueno con Raiko, puedo ser bueno con David, es algo que nos relaciona los unos con los otros, ¿verdad? Y a todos nos gusta estar con gente bondadosa, ¿verdad? Gente que no tenga malicia, gente que sea buena de corazón. Pues el Señor nos está llamando que esto sea algo importante, una característica de nuestra vida. Una iglesia que está llena de cristianos bondadosos es una iglesia que está iluminando al mundo con su carácter, con su testimonio. Siempre esto lleva un sacrificio. La bondad es algo que también, como el amor, es un sacrificio que tienes que hacer de tu egoísmo, de tu tiempo, de todo. También relacionamos la bondad con la empatía, con la misericordia. Y otra traducción de bondad también es amor real. Déjame contarles lo que hace mi hija Nerea. Mi hija Nerea, pequeñita, que tiene 4 años, cuando le damos un regalo o una golosina, la premiamos porque se ha portado bien o por cualquier otra cosa. Ella siempre, si la hermana no tiene nada, quiere compartirlo con la hermana. Da igual. Ella, si tiene media chocolatina, la parte se la da. Si tiene un juguete, lo comparte. De esa manera, ella a mí me enseña la bondad que hay en su corazón y cómo tengo que ser yo también generoso, cómo tengo que ser bondadoso. Y eso te lo enseña un niño de 4 años. ¿Qué no vamos a hacer nosotros? Conscientes de todo. Cada uno deberíamos examinarnos si realmente la gente nos conoce por ser personas bondadosas, si eso es parte de tu carácter. Y esto es una cualidad de los hijos de luz, bondad. Seguimos a la siguiente. Nos habla de la justicia. La justicia, otra cualidad del creyente. Y la justicia, en parte, está relacionada con Dios. Nos dice en Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vemos en este versículo cómo somos justificados a través de la fe. Igualmente, cuando Abraham creyó en Dios, su fe también le fue contada por justicia. Por otro lado, la justicia también nos relaciona entre nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser justos los unos con los otros. Y dice en 1 de Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que Él hace, el que hace justicia es nacido de Él. O sea, todo el que hace justicia es nacido de Él. Tenemos que hacer justicia. Tenemos que tratarnos los unos a los otros por igual. Los últimos acontecimientos en nuestra sociedad están marcados por la corrupción política. ¿Sí, no? ¿O yo vivo en otro mundo? ¿Sí, no? A ver si estaban atentos. Y vemos como hay casos de corrupción y dependiendo del juez que le toque, pues teniendo un criterio u otro, pues puede decir que es una cosa, es la otra, o que debe ser un castigo o el otro. Esto no debería ser así, ¿verdad? Justicia debería ser igual para todos. Vemos como esta semana también el presidente del gobierno fue llamado
a declarar en un acto de corrupción. Esto no había pasado antes. No quiere decir que él sea culpable, pero sí como estamos en medio de una sociedad donde la corrupción, las injusticias se suceden. También hemos visto cómo en Venezuela la gente sale a la calle pidiendo justicia, pidiendo paz para su pueblo. Todos están demandando la justicia. Debemos, como hijos de luz, ser justos los unos con los otros. Y la justicia nos hace que nos tratemos a todos por igual. Da igual la popularidad que tú puedas tener. Da igual tu cargo, da igual de donde vengas, si eres extranjero, tu raza, da igual. Todos nos tenemos que tratar con justicia, por igual, uno con los otros. Vamos a la siguiente fruto de la luz. Hemos hablado bondad, justicia y ahora de la verdad. Y este es el tercer fruto del Espíritu o fruto de la luz, que es la verdad, que también entendemos como honestidad, como decir siempre la verdad. También integridad, ser personas íntegras, que integridad es hacer lo que debemos hacer sin pensar, sin calcular las consecuencias. También de ser personas confiables. Tener un carácter de verdad significa que tenemos que ser personas confiables, en que tú sí sea sí y tú no sea no. Y esta verdad tenemos que presentarla de una manera amable, con amor. Hay una expresión por ahí, que no creo que sea del todo cierta, en su totalidad, que dice que la verdad duele. ¿Verdad que lo han escuchado? ¿Verdad? Y sí es cierto que a veces la verdad duele. Pero esto no significa que por decir la verdad podemos dañar a otros con nuestras palabras. No significa que podemos ser crueles con decir la verdad. Mi madre siempre me aconsejaba que cuando tuviera que decirle algo a otra persona, que pensara las cosas que iba a decirle sin hacerle daño a la otra persona. No podemos decir la verdad de cualquier manera. Tenemos que ser personas honestas los unos con los otros, pero también personas amables y con amor por los demás. Y esta es la tercera característica que debe caracterizar a cada creyente, ¿vale? Bondad, justicia y verdad. Vivamos de esta manera. Vamos ahora a la siguiente enseñanza que nos encontramos aquí, lo tienen en su guía. Versículo 10, y dice que debemos participar de las obras que dan fruto agradable a Dios. Ya hemos hablado de los frutos, ¿verdad? Debemos participar de las obras que dan fruto agradable a Dios. Y vemos en el versículo 10 cómo a Dios le agrada que vivamos en esta luz, como hijos de luz. Vamos a leer y recordar en el libro de Juan 15:5 lo que nos dice el Señor cuando nos habló de la vid y los pámpanos. Juan 15:5. Dice, yo soy la vid. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, para llevar fruto, ¿qué debemos hacer? Permanecer en Dios, ¿verdad? No podemos llevar frutos y estar apartados del árbol, ¿verdad? Apartados del Señor. Recordamos lo que nos decía en Efesios 3, 18 al 19. Esto fue de hace un par de predicaciones y recordar lo que hablábamos aquí acerca de nuestro carácter y del amor. Porque el amor de Dios nos dice aquí que es infinito, que es tan grande que no podemos comprenderlo en nuestra mente humana. Difícilmente
podemos comprender algo que es divino. El amor de Dios es tan grande que difícilmente podemos comprenderlo. Pero ¿cómo lo comprendemos? Amando a los demás, vamos comprendiendo este grande amor, el gran amor de Dios que enviando a su único Hijo a morir por personas pecadoras, decidió morir de manera voluntaria para que tú pudieras tener vida. Recordamos también en Juan 15:13 que nos dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y volvemos al versículo de Juan 3:16 que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hay mayor amor que este? ¿Usted cree que hay mayor amor que este? Dar a tu único hijo por personas que no se lo merecen. No hay mayor amor que este. Volvemos a nuestra lectura, a nuestro estudio, ¿vale? Le he dado un poquito de vueltas por la Biblia, ¿vale? Volvemos a Efesios 5. Y nos dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Aquí el Señor nos está diciendo que ya no podemos ir para atrás, no podemos ir a practicar las cosas que antes practicábamos. Y nos dice que tenemos que andar como hijos de luz. Y recordamos lo que era Éfeso. Era una ciudad que estaba rodeada de gente adorando a la diosa Artemisa, realizando todo tipo de clases de inmoralidades. Y cómo de este lugar, por eso Pablo les dice que no podéis mezclarlos con estas cosas que no agradan a Dios. Y la segunda parte del versículo nos dice, sino más bien reprenderlas. ¿Cómo podemos nosotros reprender estas acciones? Bueno, pues podemos hacerlo de dos maneras, ¿vale? De una manera indirecta o también lo podemos hacer de una manera directa. Vale, voy a explicarlo. De una manera indirecta, porque mi hermano con su carácter, con su manera de actuar, está haciendo luz para otras personas. Cuando él no miente, cuando él es responsable en su trabajo, está haciendo luz y está reprendiendo las malas acciones de los otros. Está haciendo que su conciencia le diga que eso está mal. También, por ejemplo, si tú eres jefe en tu trabajo y estás explotando a tus trabajadores, eso es una obra que está mal, una obra de las tinieblas. También, si tú eres un jefe y te portas bien dándole justamente a tus trabajadores lo que tienes que hacer, estás haciendo luz para los que no lo hacen. Igualmente si eres un trabajador, si cuando tu jefe no te ve, estás haciendo todo lo que tienes que hacer correctamente, estás haciendo luz para los que no lo hacen. Vale, esto puede ser de una manera indirecta, ¿no? Ser luz, reprender las acciones de los demás. Pero ¿cómo lo hacemos de manera directa? De manera directa, a través de la palabra, también podemos reprender las malas acciones que se ocurren a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando alguien blasfema contra Dios, es una cosa tan horrible que le tengo que decir a la persona, mira, yo soy cristiano y lo que estás haciendo me ofende grandemente, por favor, no digas esa palabra en contra de Dios. Lo que dice de Dios está muy mal. Podemos reprender también directamente a las personas. Pero debes saber que reprendiendo también directamente a las personas, eso va a causar furor en las personas. Vas a recibir persecución. Pero ¿sabes qué? Que Jesús ya sabía eso. Por eso, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, nos dice en los versículos 10, 11 y 12, Mateo 5, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que eran antes de vosotros. El Señor nos dice que esto es una cosa buena que nos ocurra,
cuando somos perseguidos por causa de la justicia. Así que no tengamos miedo de decir la verdad y reprender las malas acciones cuando las encontramos. Así que participemos todos de esta buena obra que es agradable al Señor. Vamos con la siguiente enseñanza, que nos dice que la luz de Cristo manifiesta toda obra. Como vimos al principio, ¿verdad? Que con mi linterna pude alumbrar a Julián y ver lo que estaba haciendo. Yo cuando era pequeño, muchas veces se iba la luz en casa. Ahora no sucede tanto, pero antes la luz se iba muchas veces. Entonces te cogía de noche en cualquier lugar, por ejemplo, ¿no? Yo estaba en la cocina y tenías que ir a coger las velas que estaban en el cajón de la zapatera de 3 habitaciones más allá, ¿no? Entonces tenías a oscuras todo, ¿no? Tenías a lo mejor chocándote con las cosas, tenías que poner la mano delante para, ¿no? Porque a lo mejor había un mueble, ¿no? Y a lo mejor ibas a gatas, ¿no? Ya tenías miedo de chocarte. Llegabas hasta la vela, la encendías y ¡guau! Se veía todo, ¿no? Si ya puedo ver, ya no me choco. Ya puedo ver todo lo que está ocurriendo a mi alrededor. Pues la palabra del Señor es igual que esta vela. La podemos encender y de esta manera alumbrar toda obra que está a nuestro alrededor. Pues de esta manera tenemos que encender la vela, la luz, la palabra y poner nuestra vida poner la palabra como filtro a nuestra vida. Ver si todo lo que hacemos está siendo agradable para el Señor. También ver si toda obra está siendo agradable para el Señor alrededor nuestra. Tenemos que identificarlo a través de la palabra de Dios y conocer su naturaleza. Vamos a leer ahora el capítulo 3 de Juan, del 19 al 21. Y si alguien, por favor, puede leerlo. Juan 3, del 19 al 21. Gracias, Regal. Vemos cómo Jesús vino al mundo como la luz, pero los hombres prefirieron las tinieblas. Este mundo estamos rodeados de tinieblas, pero debemos de alumbrar con nuestra luz y con la luz de la palabra alumbrar a este mundo. Y esta es la enseñanza que debemos poner en nuestra vida. Poner de manifiesta toda obra a través de la luz de la palabra. Y vamos ya con el versículo 14 y la última enseñanza. ¿Vale? Y nos dice, la luz de Cristo alumbra al que decide poner su fe en Él. Dice, despiértate. Espero que no estén dormidos, ¿eh? Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y estas palabras van dirigidas a todo aquel que aún no ha puesto su fe en Dios. La palabra dice que tienes un espíritu que está dormido, que está muerto. Y necesitas que Dios la despierte, que sea rescatado, que pases igual que de Nicodemo, de muerte a vida. Y esta es la promesa que Dios te está haciendo ahora mismo, si tú aún no has puesto tu fe en Él. Nos dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este puede ser tu estado ahora mismo. Estás fuera de la gloria de Dios por tus pecados. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios te da es la vida eterna. No merecíamos eso por la rebeldía en contra de Dios. Y en cambio, Él nos ofrece la vida eterna a través de la fe.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por todos nosotros. Romanos 5:8. Cristo murió ocupando el lugar que te pertenecía a ti. Ocupando ese lugar en la cruz que a ti te pertenecía por tus delitos. En cambio, si tú pones tu fe en Él, vas a recibir la justificación de tus pecados y vas a recibir la vida eterna. Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este es el paso de fe que tienes que hacer. Tienes que confesar a Jesús, al Señor, en tu corazón como el único que debe ocuparlo. Debes de dar este paso de fe para aceptar al Señor. Y tendrás la vida eterna. No sabemos qué nos pasará mañana. Yo ayer, muy temprano, pasaba de San Juan de la Rambla, aún era de noche, y de repente había una cola y un accidente. Había un accidente muy grave, venían las ambulancias. Es que no sabemos dónde podemos estar mañana, no sabemos dónde vamos a estar esta noche, no sabemos qué nos puede ocurrir. Así que Dios ahora está tocando a tu puerta. Dios quiere entrar en tu vida y en tu corazón. Tú tienes la decisión de decirle que entre a tu vida, de dar ese paso de fe. Y si no sabes, ¿cómo puedes hacerlo? Aquí estamos para ayudarte. Yo puedo ayudarte, o cualquiera de mis hermanos, a dar ese paso de fe, a confesar que el Señor es el Dios de tu vida, que eres un pecador y necesitas del Señor, necesitas esa vida eterna que Él te ofrece. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a dejar entrar? ¿O vas a dejar pasar de nuevo esta oportunidad que el Señor te está dando? Nada más, hermanos, solamente dejarles con estas enseñanzas y que también con unas aplicaciones aquí al final. Intentemos ponerlas en práctica esta semana, ¿vale? La primera que he puesto es que esta semana comienza leyendo la Biblia y orando y alabando. Conseguirás que el resto del día tu luz brille con mucha intensidad. Reflexionemos sobre si nuestra vida está caracterizada por estos frutos de la luz, que son bondad, justicia y verdad. Aplícalo a las cosas cotidianas que se te presenten en los siguientes días. Y la tercera y última, si aún no conoces a Cristo, puedes conocerle a través de la Biblia. Pide una Biblia a cualquiera de nosotros y te la daremos. Te la puedes llevar para que la puedas leer y puedas conocer a Dios. Y nada más. Señor, gracias por este tiempo, Señor, en que hemos podido estudiar tu palabra. Señor, mueve nuestros corazones, ayúdanos a recordar tus enseñanzas en esta mañana, Padre, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para hacer luz en este mundo, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, como hijos de luz, a dar testimonio a los que nos rodean, a dar testimonio en la iglesia y fuera, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres grande y queremos seguir adorándote y alabando tu nombre, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.